Buenos días. ¿Están o no están? Buenos días, profesor. Mejor. ¿Qué tal? Buenos días, profe. Bueno, llegaron un poquito tarde dos, pero bueno, no tan tarde. Ya, voy a poner el silencio a mi hermanita. Ya. Bien, muchachos, el día de hoy vamos a dar por terminado el tema de las plantas y vamos a pasar con qué. A ver. Y la semana que viene, no, la semana que viene hemos terminado el tema de las plantas. Todavía no. La semana que viene, ¿sí? Con botánica económica. Pero ya solamente quedan dos clases de plantas. Y la única clase que queda de fisiología de las plantas es la de hoy. ¿Ok? La siguiente va a ser aplicaciones de la botánica, usos de las plantas. No en términos de usos para medicinas y esas cosas. Usos un poco más complicados, ¿ok? Y usos más productivos en términos de dinero. Sin embargo, para dar con concluido esto, vamos a ver el día de hoy el título es simplemente reproducción en angiospermas. Sin embargo, vamos a tocar una parte que es más importante que el simple proceso de reproducción sexual de las angiospermas. Y solamente vamos a tratar el sexual porque la sexual se los expliqué en la clase de reproducción. Si se acuerdan, la apomixis que les expliqué esa vez, la apomixis es un proceso único de las plantas, ¿ok? Y es el que les iba a dar hoy otra vez. Entonces, para no repetirlo, eso simplemente lo tienen que recordar y lo tienen que investigar para la tarea, ¿ok? Entonces, hay dos conceptos muy importantes que son ciclo de vida y alternancia de generaciones. Todo, eh, todo organismo con reproducción sexual pasa por un ciclo de vida, ¿ok? Y por una alternancia de generaciones. El ciclo de vida es más sencillo de entender que la alternancia. Simplemente son las etapas morfológicamente y fisiológicamente distintas que tiene un individuo a lo largo de su vida. Por ejemplo, en el momento que nace, luego una etapa en la cual es sexualmente inmaduro, luego una etapa en la que madura sexualmente y se puede reproducir, y por último una etapa de vejez en la que se va a morir, ¿ok? Esas serían las cuatro etapas más básicas. Hay veces que las etapas van alternando en época reproductiva y en época no reproductiva, por ejemplo, según la lluvia, según patrones climáticos, según muchos factores, la luz solar, por ejemplo, y en plantas, el ciclo de vida es uno de los más complejos, pero vamos a decir tan complejo como el de un insecto que tenga metamorfosis completa. Ahora, hay algo que se llama alternancia de generaciones y eso es algo que tiene todo organismo con reproducción sexual. ¿Por qué? La carga genética, más bien, un individuo que tiene reproducción sexual tiene obligatoriamente que producir células sexuales, gametos. Y ocurre que esos gametos pueden ser, o casi siempre son, genéticamente distintos del resto del organismo. Tienen una carga genética distinta. Si el individuo es haploide, es decir, tiene una carga N, tiene una sola copia de cada cromosoma, sus gametos van a ser diploides. Es decir, que va a tener el doble de la carga, dos copias del material genético. Y por el contrario, si el individuo es diploide, tiene dos copias, sus gametos van a ser haploides, con una sola copia. Eso lo hacen animales, plantas, algas, bacterias, las bacterias no tienen reproducción sexual, hongos. Todo organismo que tenga reproducción sexual pasa por ese cambio en la cantidad de copias que tiene de cada cromosoma. Esas etapas pueden ser muy diferentes entre sí o pueden ser exactamente iguales entre sí. Si hay plantas, por ejemplo, que la fase haploide es exactamente igual a la fase diploide. No hay forma de diferenciarlo si no la metes en un microscopio y cuentas los cromosomas. Sin embargo, hay otras que sí tienen un cambio morfológico drástico, en el cual el haploide tiene una forma y un tamaño y unas estructuras y unos nombres distintos, y el diploide va a tener otra forma, otras estructuras, otro tamaño y otros nombres, ¿ok? En el caso de los hongos, inclusive las fases haploides y diploides a veces se consideran especies distintas, porque por ejemplo se encontraron en momentos distintos de la historia. Entonces, nos vamos a reducir el día de hoy solamente a la alternancia de generaciones entre plantas superiores angiospermas con flor, ¿ok? Solamente con ellas, vamos a ignorar a todas las demás. Y la alternancia de generaciones puede ser aplóntica,
cuando tenemos un individuo haploide mayoritario y uno diploide muy pequeñito. Diplóntica, cuando tenemos uno diploide muy grande, grande o sea, en términos de importancia, y uno haploide muy pequeñito y sin importancia, y uno haplodiplóntico, que es cuando ambos tienen igual trascendencia y además ambos son de vida libre. Por ejemplo, en los musgos, ellos tienen un ciclo de vida en el cual la fase haploide es la que nutre a la fase diploide y la diploide nunca se separa de la planta principal. Los helechos tienen los dos separados. El haploide está por ahí solo y el diploide está por ahí solo. Y luego se convierten uno en el otro. Eso es muy importante. El haploide se vuelve diploide y viceversa. Y por ejemplo en los árboles, las flores, las plantas con flor, el, el diploide nutre a la planta mayoritaria y la planta al haploide. Y el haploide nunca se separa. ¿Ok? Aquí están marcados para que no se confundan con las dos palabras, haploides N y diploides 2N. Ahora, ellos van a tener unos nombres específicos. El haploide se llama gametofito o planta gamética, si lo quieren ver así. Y el esporofito es la diploide o planta con esporas. Porque los gametos son haploides y las esporas son diploides, ¿ok? Entonces vamos a partir de esta imagen sencilla y luego vamos con una imagen complicada, ¿ok? Entonces, esto es el ciclo de vida arquetípico o estereotípico de una planta que tenga un ciclo de vida X. No importa cuál de los tres es, si es haploide, aplóntico, diplóntico o haplodiplóntico, no importa. Porque los tres pasan por las dos etapas. En este caso vamos a empezar por la parte diploide. La parte diploide o la etapa diploide va a ser llamada esporofito. Es una planta que todas sus células son diploides y ella va a tener algunas características morfológicas o puede que sea igual a la otra. El esporofito, como es diploide, va a producir esporangios, que son estructuras sexuales. ¿Ok? Ese es el nombre general. En flores los llamamos anteras, pero en general toda estructura masculina reproductiva se llama esporangio o el que porta esporas. ¿Ok? Entonces el esporangio va a producir esporas y esas esporas diploides, porque la planta es diploide, se va a dividir por meiosis y me va a generar células o esporas haploides. Esas esporas haploides luego germinan y como la espora es haploide, germina en una planta completamente haploide. Aquí no hay entrecruzamiento, no hay mezcla de genes ni nada. De acá a acá no lo hay. Y luego tengo el gametofito, que todas sus células son haploides, ¿ok? El gametofito no puede hacer meiosis. Si el gametofito es haploide y hace meiosis, va a quedar con una carga de 0.5 n. Eso no existe, no es válido, se muere pues, se muere la planta. Entonces no es capaz de hacer meiosis en ninguna parte de su ciclo de vida. Siempre se divide por mitosis, todos sus tejidos. Y el gametofito sí va a generar gametos, porque él es haploide. Uno, uno masculino, que se va a llamar, eh, gameto masculino o esperma, y uno femenino que se va a llamar óvulo. ¿Ok? Esos gametos van a ser liberados y se van a entrecruzar entre ellos, de la misma planta o con otras plantas de la misma especie o con plantas de distintas especies. Ya sabemos que eso es un caos. Pero una vez que se unen va a tener lugar la fecundación. Ahora, la fecundación implica la unión de dos células haploides que me forman una célula diploide que se llama cigoto, que se convierte en un esporofito. ¿Ok? Y el ciclo se vuelve a repetir. En el caso de las plantas con ciclo de vida haplodiplóntico, el esporofito vive libre, separado del gametofito, y el gametofito vive libre del esporofito. Si es aplóntico, el gametofito va a ser la parte visible y grande, y el esporofito va a ser pequeño y no va a ser capaz de fabricarse comida. No se puede nutrir por sí solo. El gametofito nutre al esporofito y siempre están conectados. Y en el caso de si es diplóntico, el esporofito es el que nutre y el gametofito es el que recibe la nutrición y siempre van a estar pegados. ¿Ok? Ahora, esto es una forma sencilla de verlo, pero en realidad esto es mucho más complicado. Y vamos a empezar con esto. Los procesos mediante los cuales uno es masculino y el otro es femenino no son nada sencillos en plantas. ¿Ok?
Y eso es porque no todas las plantas tienen sexos separados. Recuerden que tenemos plantas en las cuales hay flores masculinas y femeninas, otras en las cuales están los dos tipos, pero solo uno se desarrolla, otros en las cuales solamente tenemos masculinas o femeninas, otras en las cuales durante una parte del ciclo de vida es masculina y luego se vuelve femenina, otro al revés. ¿Ok? Las plantas tienen todo ciclo de vida que se les ocurra. Y esos ciclos de vida van a ser distintos en términos de lo que se produce y los nombres que tienen las estructuras. Acá vamos a partir de un megagametofito, que es un gametofito femenino. Cada vez que hablemos de uno femenino le vamos a poner el término mega adelante, porque el óvulo es una célula mucho más grande que el espermatozoide. Por eso le ponemos mega, ¿ok? El megagametofito produce óvulos, exactamente como los produce en el caso acá, ¿ok? Produce óvulos por mitosis. Y el microgametofito, que es el gametofito masculino, produce espermatozoides, ¿ok? ¿Dónde los produce? En los gametangios. El gametangio es una estructura reproductiva haploide que produce gametos. El esporangio es una estructura reproductiva diploide que produce esporas. Entonces el gametangio se va a llamar arquegonio, si es más femenino, o anteridio, si es masculino. Para que lo recuerden, anteridio tiene que ver con anteras, porque las anteras son los anteridios de las flores. Y el arquegonio, recuerdan que no se llama anteridio. El arquegonio es el ovario. ¿Ok? Cada uno produce sus gametos. Esos gametos se fusionan. Se pegó. Cuando se fusionan, me producen un cigoto. Y ese cigoto, acá es donde vamos a tener la diferencia. El cigoto puede ser femenino o masculino si la planta es femenina o masculina, o sea, si la planta es dioica. Si la planta es monoica, se van a producir los dos en el mismo sitio, los mismos cigotos, y la planta pues va a ser híbrido de los dos sexos. ¿Ok? Pero aquí, por simplificarlo, imaginemos que solamente es dioica la planta. O es femenina o es masculina, no es los dos. Entonces, ese cigoto, si es femenino, luego va a hacer mitosis y se va a convertir en una planta completa, que es un esporofito. Si es un esporofito femenino, mega esporofito. ¿Ok? Si es un esporofito masculino, micro esporofito. El mega o el micro, cualquiera de los dos, va a formar un mega esporangio o un micro esporangio, que es otra vez la estructura reproductiva. Y esa estructura va a producir por meiosis esporas haploides. Megasporas si son femeninas o microsporas si son masculinas. ¿Ok? Y se repite otra vez todo. Si esto es una planta dioica, como las plantas con flor que tienen anteras y tienen, ¿qué más? Tienen ovarios, todo en la misma estructura que es la flor, entonces el cigoto produce megasporofitos en una parte de su cuerpo y microsporofitos en otra parte de su cuerpo. Al mismo tiempo, en ambos casos la parte del cuerpo es la flor, ¿ok? Pero las hace por separado. Ahora, el proceso de fecundación en las plantas con flores es un proceso complicado, ¿ok? Es decir, que estaríamos acá, en el punto de fusión. Ya sabemos de dónde vienen los gametos, ¿ok? Esto tiene que ver con los gametos. Recuerden que la espora no hace entrecruzamiento, o sea, no se fecunda. La espora simplemente germina como si fuese una semilla cualquiera. Y germina formando una estructura diploide y ya, no pasa nada, ¿ok? No hay entrecruzamiento ni nada de eso. Sin embargo, la fecundación o la fusión de gametos producidos por el gametofito haploide, allí sí tenemos un proceso complicado. En el caso de las plantas inferiores, helechos, musgos y todo eso que necesita agua, el proceso diríamos que es igual a nosotros. Un óvulo es estático, no se mueve, y el espermatozoide nada en el agua hasta que llega al óvulo. Lo germina, lo fecunda y se forma un cigoto. Exactamente igual que el espermatozoide viaja por el útero de la hembra en los animales. En algunos casos el óvulo también puede nadar y nadan los dos y se encuentran, pero en plantas con flor el proceso es distinto. Y independientemente si la flor es masculina, femenina o los dos, el anteridio
es la antera, ¿ok? Y la antera va a producir el microgametofito. Y el ovario es el arquegonio y va a producir el megagametofito. En plantas con flor, solamente la célula que está dentro de la antera, dentro del grano de polen, o la célula que está dentro del óvulo, del ovario, perdón, que es el óvulo, son el gametofito. El resto de la planta es el esporofito, ¿ok? Toda la planta esa es diploide, excepto estas dos células, que son haploides, y son la generación aplóntica del ciclo de vida de la planta. No tienen vida libre, nunca se separan de la planta y están reducidas a una célula, ¿ok? Bueno, en el caso del óvulo a 7 células, en el caso del polen a 3 células específicamente. ¿Ok? Ya va. Hizo silencio. Ok, entonces, vamos con la antera, que es el grano de... En la antera está el grano de polen. La antera es una estructura diploide. La teca es una estructura diploide. Y adentro empezamos a tener la estructura haploide, que es el grano de polen. ¿Ok? El grano de polen va a liberarse de la antera, que es un tejido haploide. Se van a liberar las microesporas haploides. ¿Ok? Esas microesporas, que es el polen, va a salir volando o va a salir pegado a las patas de un insecto, como sea. Y va a llegar al tubo al ovario, perdón, sí, al ovario, al estilo del ovario de la otra flor, o de la misma flor, independientemente de dónde llegue. Como les digo, el grano de polen tiene adentro 3 células haploides, ¿ok? Una célula vegetativa y 2 núcleos. La célula vegetativa se va a extender, ahí va a crecer, atravesando el estilo formando un canal, un túnel, y ese túnel se llama tubo polínico. En realidad la célula no está degradando el, el- el- el estilo y abriendo un hueco y ya. En realidad la célula está alargándose, creciendo y envolviendo las otras dos células del polen, del grano de polen. A medida que la va alargando, ella va avanzando hasta que llega a la parte inferior del óvulo, ¿ok? Que se llama calaza. Cuando llega a la parte inferior del óvulo, empieza a crecer hacia arriba y las células que están acá adentro ingresan, ¿ok? Una vez que ingresan, se van a encontrar con que el óvulo, que es este, tiene 7 células. 3 células de un núcleo en el lado de arriba, 2 células de un núcleo en la parte de abajo y una célula con 2 núcleos en el medio. Allí se produce el proceso de fertilización. Cuando se fertiliza se produce el embrión, que ya es diploide, porque el gametofito, que es el grano de polen, es haploide. La célula que se germina o que se fecunda del óvulo, de las 7 solo una se fecunda, va a formar el embrión diploide. Luego se convierte en semilla, se produce la plántula y se repite el ciclo. ¿Ok? Ahora sí a detalle ese proceso. Eso es para que lo copien. No lo voy a explicar. Eso es lo que les voy a explicar. La explicación de todo esto está acá abajo, pero vamos a verlo. Este es el ciclo de vida de un gametofito femenino en el caso de una planta que se llama Arabiopsis thaliana, que es familia de la mostaza. Se usa mucho en el laboratorio porque crece muy rápido. Entonces vamos a iniciar solamente con el gametofito femenino. El masculino es este palito que viene aquí creciendo. Vamos a empezar con una célula madre de la megaspora. ¿Ok? La célula madre de la megaspora haploide lo que hace es la célula que posteriormente se va a convertir en el óvulo. ¿Ok? Es la célula madre de la cual luego aparece el óvulo. Esa célula madre va a sufrir divisiones mitóticas, 4 divisiones mitóticas, ¿ok? Y esas células, perdón, es diploide, y va a sufrir una división meiótica formándome 4 células haploides, de las cuales 3 se van a degradar, se van a perder para siempre, y una va a quedar bien, ¿ok? Que es la megaspora haploide funcional. Esa célula haploide funcional, de un núcleo, va a tener varias divisiones. Esas divisiones van a ser mitóticas, pero esas divisiones mitóticas no van a terminar con división de la membrana celular, de la pared, perdón. Se va a dividir la célula por dentro, se va a dividir el núcleo y me va a generar una célula final con 8 núcleos.
una célula, 8 núcleos y una vacuola gigante en el medio. ¿Qué va a pasar con esos 8 núcleos? Esos 8 núcleos se van a diferenciar en células distintas, ¿ok? Abajo, 2 núcleos se van a convertir en esas células amarillas que se llaman células sinérgidas, ¿ok? Por acá lo dice. Aquí está, células sinérgidas. Esas células sinérgidas van a bloquear la entrada al óvulo. Vamos a tener en la parte de arriba 3 células que se llaman antípodas, ¿ok? Que son esas 3. Y vamos a tener en el medio los 2 núcleos que quedan, fíjense que son 8, aquí use 2, aquí use 3, me quedan 3. Uno se va a convertir en, me olvidó qué significa ese, la osfera, que es la que se va a fecundar. Esta es la que se va a convertir en el embrión, la rosa, la naranja. Y los 2 que quedan van a formar un tejido interno que es el endospermo. Recuerden la clase de semilla, el endospermo se va a formar a partir de estos 2 núcleos gigantes fusionados, que por lo tanto es diploide, y la vacuola gigante. ¿Ok? Ahora, esto que tenemos acá es el tubo polínico con la célula vegetativa que está por acá avanzando y las células que están por acá, que son las que van a fecundar. ¿Por qué se llama doble fecundación? Una vez que ese tubo polínico se conecta con las sinergias se van a morir, se van a degradar y van a dejar abierto el huequito acá. Eso se fusiona, la célula del tubo polínico también se va a morir y las 2 células que fecundan, no me acuerdo el nombre, ahí lo tengo, así, los que se llaman núcleos generativos, que son estas 2 que están acá, ellas van a unirse, una con la osfera y otra con esta célula doble, de doble núcleo. La que se une con la osfera va a formar el embrión, que es la planta normal con una carga diploide. Esa tiene un núcleo, esta tiene un núcleo, forman una célula con un núcleo 2N, diploide, que es el esporofito. Esta que ya tenía 2 núcleos se va a unir con la otra célula, con el núcleo generativo, y va a formar el endospermo, que es el tejido nutricional de la semilla. Pero el endospermo va a ser triploide, porque eso tiene 2 núcleos, por lo tanto es 2N, se une con otra N, me forma 3N. Quiere decir que el endosperma de la semilla tiene una carga triploide, triple. Se va a dividir por mitosis, una y otra vez, formando un tejido rico en almidón, que es esto, el endospermo. Y este cigoto le va a crecer un palito por acá abajo que se llama suspensorio, que es el que va a fijar al óvulo con las paredes del ovario, ¿okay? Y que posteriormente se va a convertir en en el tubito que mantiene la semilla pegada a la flor, al fruto. Y se va a dividir por mitosis, también se va a convertir en un embrión y luego va a germinar. Y todo el cuento, ¿ok? Esta es la forma larga. Acá está toda la explicación abajo para que la copien y la lean una y otra vez. Este proceso lo tienen que entender y dominar, así que lo pueden leer varias veces hasta que lo entiendan. ¿Qué tenemos acá abajo? Tenemos esto de arriba, pero como se ve en la vida real. Una célula madre de la microespora, tegumentos interiores y tegumentos exteriores. Luego la célula madre se convierte en una megaspora funcional. No se diferencia en realidad, solo vemos que acá hay una barrita. Vamos a ver si lo puedo dibujar. Acá podemos ver la separación muy delgadita, pero cuando lo vemos acá tenemos la separación externa y adentro empezamos a observar las estructuras. ¿Sí? Es difícil de ver, pero sí se ve. Ahora, acá vemos el tubo polínico ingresando, vemos el núcleo enorme que se va a convertir en el endospermo. Vemos acá la osfera, que lo que se ve es el núcleo acá pequeñito, y vemos las 2 células sinergias. ¿Ok? Por acá viene el tubo polínico avanzando. El tubo polínico va a ingresar. Acá lo que vemos es el endospermo, cómo está empezando a dividirse, y acá abajito vemos la formación del embrión. Y acá ya podemos ver cómo está el embrión formado. Tenemos el endospermo ya mucho más maduro y eso empieza a desarrollarse. ¿Okay?
Y este es un resumen del proceso de la formación del tubo polínico. ¿Ok? Entonces, eso es todo, chicos. ¿Tienen preguntas, dudas al respecto? ¿Algo que no les haya quedado No, claro? profe, ninguna. ¿Seguro? Sí, profe, nomás le quería preguntar si nos volvemos a conectar ahorita mismo para el Zoom de Ren. No, a las 11:30. La clase es a las 11:30. Tenemos tiempo para descansar entonces. Sí. Ah, por cierto, aquí van a tener de tarea para esto. Me van a odiar. Ficha. Es la que dice reproducción en angiospermas. ¿Ok? Ahora, en esa ficha les aparecen, creo que 3 preguntas de reproducción sexual y una que dice ¿qué es la apomixis? Eso lo vimos en la clase de reproducción asexual, cuando vimos reproducción en general. De todas maneras, lo buscan por internet. Leen por internet, no copien ni peguen, solo lean por internet y redacten su respuesta. La apomixis es el equivalente en las plantas a la partenogénesis. Recuerden que era partenogénesis, cuando un óvulo de un animal se fecunda por sí solo, o más bien, se desarrolla y se convierte en individuo sin que un espermatozoide lo fecunde. La apomixis es igual. El óvulo de la planta se convierte en planta completa sin que el espermatozoide o el gametofito masculino lo haya fecundado. ¿Ok? Esa es la única diferencia. El nombre y dónde ocurre. Sin embargo, la apomixis en plantas es un proceso exageradamente común. A veces más común que la reproducción sexual. Especialmente en céspedes. ¿Ok? O en gras. Sin embargo, la partenogénesis es un proceso muy raro en el mundo animal. Solamente ocurre en menos de 10 especies. Yo les di dos esa vez, el lagarto y el áfido, así que imaginen lo raro que es. Ya, bueno, entonces les tomo la asistencia. Hay menos gente hoy, por cierto. No he guardado la de sexto ya, como siempre. Profe, ¿y cuál es la tarea? La ficha, pues, ya te dije. Sexto, ahora no es sexto. Es 20. la última ficha que nos queda de este bimestre. Sí, sí. Y si no me piden, es la única. Ya, voy a dejar de grabar.